se conecta, Dios eterno, que ellos te darán a ti la gloria y la honra. Vamos a pasar a la edición de la clase. Alabado sea el Señor, a nuestros hermanos, amigos, familiares que se han conectado a través de la plataforma del Facebook Live. Les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica, la Iglesia Unción de lo Alto. Hoy día 9 de noviembre, año de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios, que se puedan gozar, amado. Un estudio bíblico, una lección conocida por muchos de nosotros, pero que tiene una grande enseñanza. Que Dios le continúe bendiciendo, y vamos a dejar por aquí al maestro, hermano Ángel, alabando a Dios. Gracias te damos, Señor, aleluya. Qué lindo, mi Jesús. Dios mío, qué lindo tú eres, Señor. Gracias te damos. Bendecido sea tu nombre, alabado a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Esta noche tenemos el estudio bíblico número 17. Gloria al Señor. Que se intitula La respuesta divina a la fe que persevera. La respuesta divina a la fe que persevera. Gloria a Dios. Antes de entrar al pensamiento central y demás, vamos a la lectura antifonal. Gloria a Dios. La base bíblica se encuentra en Marcos 5:25 al 34. Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 34. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare solamente de su manto, seré sanado. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, todos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de esos ojos. Gloria a Dios. Este estudio tiene 3 objetivos. Gloria al Señor, que el primero dice reconocer que para acercarse a Jesús la primera condición es tener fe. Gloria a Dios. Cuando reconocemos algo, lo identificamos, lo distinguimos, gloria a Dios, y podemos también estudiarlo. Y aquí identificamos que para acercarnos a Jesús tenemos que reconocer, gloria a Dios, que la primera condición es tener fe. Gloria al Señor. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. La número 2 dice descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. Gloria al Señor. Cuando descubrimos, revelamos, encontramos, averiguamos, gloria a Dios. Y dice descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que le dan el toque de fe. Los que dan el toque de fe, gloria a Dios. Porque unos estaban allí, en aquel momento que el Señor estaba allí en aquel sitio, unos venían a averiguar
para ver los milagros, venían otros. Otros venían para criticar, otros para ver por dónde podían agarrar a Jesús en cualquier cosa. Porque ellos siempre buscaban, gloria a Dios, algo que si Jesús hacía un sábado, pues ya ellos rápido pensaban que estaba haciéndolo mal porque no estaba bajo la ley, gloria a Dios. Pero el Señor, gloria a Dios, sanaba en todo momento, no importando el día, porque todos los días son de Él y Él los hizo para que nosotros, gloria a Dios, tuviésemos la oportunidad cada día de buscarle, gloria a Dios. El objetivo número 3 dice destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. Cuando destacamos algo, señalamos o sobresalimos con algo, gloria a Dios, distinguimos o llamamos la atención. Y aquí dice destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. Siempre tenemos que tener en mente que es importante confesar todas aquellas cosas, todas aquellas bendiciones. Gloria a Dios que recibimos de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer el pensamiento central. Gloria al Señor. Por aquí, gloria a Dios. El hermano Darío, ¿me puede leer el pensamiento central? Jesús responde al creyente cuya fe persevera y vence cualquier obstáculo. Amén. Jesús responde al creyente cuya fe persevera y vence cualquier obstáculo. Si tenemos una fe bien pequeñita, quizás eso no venza, ¿verdad? Pero dice que aunque tengamos una fe pequeñita, porque la fe es como dice él, la compara con un grano de mostaza, que es algo bien pequeño. Y si tenemos fe y perseveramos en ella, venceremos cualquier obstáculo. O sea, cualquier cosa que se nos presente, ya sea en el momento o alguna enfermedad que tengamos, si nosotros le pedimos con fe, Él rápidamente actúa, gloria a Dios. Y vencemos esos obstáculos. Gloria al Señor. Hermano José, léame el texto áureo. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Amén. ¿Qué usted entiende por eso? Está bastante explicatorio ellos. El que se allega al Señor con confianza y hace estas cosas que están aquí, va a recibir, va a hallar y va también a ser bienaventurado, porque se le va a abrir las puertas. Alabado Dios por el mismo Señor Jesús. Pero hay una acción aquí, hay varias acciones en ese texto áureo que nos corresponde a nosotros. Dios nos va a bendecir, nos va a recibir, ¿verdad? Nos va a dar y nos va a abrir, pero nos toca también a nosotros el hacer nuestra parte. Alabado Gloria a Dios. Amén. Thank you. Gloria al Señor. Aquí en esta clase bíblica vemos, gloria a Dios, que esta mujer que dice que padecía, gloria a Dios, de flujo de sangre hacía 12 años. Ella tenía una maldición, gloria a Dios, porque en ese tiempo una mujer que estaba en estas condiciones era impura, gloria a Dios, y marginada por todos. No se podía acercar a nadie, tenía que estar sola. Y todo esto a ella quizás psicológicamente le afectaba, gloria a Dios, aunque era una cosa, una enfermedad, y para el Señor no hay ninguna enfermedad, gloria a Dios, que sea más grande que otra. Pero esta persona estaba que no podía presentarse allí, gloria a Dios, tenía que estar a distancia de las demás personas, no tenía amistades, estaba sola y sin esperanza.
pero ya llegó el momento correcto, gloria a Dios. Era cuando Cristo estaba en aquel lugar, gloria a Dios, y procedió a curarla, gloria a Dios, Alabado Dios. porque su enfermedad era incurable, era afrentosa, gloria a Dios, porque era inmunda, pero el Señor podía hacer todo por ella, gloria a Dios. Y dice que el testimonio de ella, el Señor se lo dijo cuando le dijo: hija, tu fe te ha salvado, queda sana de tu azote. Gloria a Dios. De 12 años de enfermedad, ella recibió por medio del Señor la paternidad como hija de Dios, porque el Señor la conceptuó como una hija. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y allí mismo el Señor dice que le dijo: tu fe te ha salvado y queda sana de tu azote. Por tanto, ella recibió sanación, pero también recibió salvación, gloria a Dios. Los datos generales acerca de este tema que estamos estudiando hoy, dice: la persistencia en la búsqueda de las bendiciones del Señor es un requisito para recibir lo que se anhela. Gloria al Señor. O sea que tenemos que persistir, gloria a Dios, en nuestras oraciones. Y si tenemos una petición, tenemos que seguir persistiendo. Aleluya, porque el tiempo suyo no es el de Dios. El tiempo de Dios es diferente al suyo y al nuestro, gloria a Dios. Así que tenemos que esperar en Dios, gloria a Dios, pero tenemos que seguirle buscando esa bendición con persistencia. El autor de aquí de esta clase es el evangelista Marcos. Los personajes a Jesús, Jairo, la mujer del flujo y la multitud que le seguía, gloria a Dios. La fecha de este libro está entre los años 57 y 63 después de Cristo. Gloria al Señor. Esta lección, el desarrollo es el mismo de la semana pasada, que hablábamos sobre la hija de Jairo, que el Señor también la curó, la resucitó. Y el tiempo y lugar, dice que era en el año 28 después de Cristo, en la ciudad de Capernaum, frente al mar de Galilea. Lo vemos ahí en el mapa, y lo tenemos aquí también el mapa en el expositor. Y dice que esta ciudad de Capernaum, donde fue sanada la mujer del flujo de sangre, camino a casa de Jairo, el principal de la sinagoga. En ese momento era que el Señor se dirigía, gloria a Dios, a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y esta mujer fue y le tocó, gloria al Señor. Bosquejo de estudio, la primera parte dice que se necesita para recibir un milagro. La parte 2, cómo se realiza un milagro. Y la tercera y última parte, la confesión del milagro fortalece la fe. Gloria al Señor. Vamos rapidito a la introducción. Gloria al Señor. Dice el título de esta lección: la respuesta divina a la fe que persevera. Enfatiza la verdad de que la bendición divina es para los que no se dan por vencidos. Gloria a Dios. Si usted se da por vencido, sabe que no va a recibir nada. Tiene que seguir persistiendo, gloria a Dios, hasta que llegue el momento, la hora que el Señor decida hacer el milagro. El milagro, dice, realizado en la mujer que había padecido por 12 años de esta hemorragia incontenible, sucedió solo porque ella no permitió que los obstáculos se interpusieran para alcanzar su sanidad. Gloria al Señor. Ella tenía muchos obstáculos porque era una mujer inmunda que no se podía acercar a las personas, pero ella buscó que el momento donde alcanzar la salvación y donde alcanzar la sanidad divina. Gloria a Dios. El milagro, dice, esta enfermedad no solo había minado la fuerza física de esa mujer,
sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución, incluso antes le iba peor. A pesar que ella había visitado los médicos, a veces eso nos sucede a nosotros, gastamos dinero en médicos, gastamos todo lo que tenemos y a la postre nos quedamos igual o nos podemos peor, porque los doctores empiezan a darnos medicamentos y a veces son medicamentos que los utilizamos, pero tienen una cosa que le sale después a uno, efectos secundarios, gloria a Dios, y por lo tanto es que a veces la gente se siente peor, porque entonces si no tenía esa enfermedad que veía cosas, porque a veces esos efectos secundarios le hacen ver cosas, gloria a Dios, y usted, gloria al Señor, no se da cuenta de que esas medicinas o esos medicamentos son los que le han dado eso, gloria al Señor. Dice, podemos pensar que aquella mujer tuvo que haber sufrido a manos de los médicos en una época en la que la medicina y sus tratamientos tenían mucho más superstición que de ciencia, gloria a Dios. En ese tiempo mucha gente creía en las supersticiones, gloria a Dios, y todavía hay mucha gente que cree en supersticiones. Mano Ángel, que en los Puerto médicos, Rico. sí, que el médico de ese tiempo no son los médicos que usted y yo tenemos hoy en día. Amén. Estos médicos estaban basados pues en la hechicería, las prácticas muchas veces ocultas, alabado Dios, lo que sucediera, pero no era la medicina que se practica hoy en día o el título de un doctor en medicina, un MD. Amén. Y esto dice que para que finalmente perdiera todo cuanto tenía y fuera desahuciada por los médicos. Su situación era totalmente desesperante, sin solución humana posible. Por todo esto, Marcos dice que su enfermedad era un azote, como el látigo de los empleados por los romanos para castigar a los malhechores. Sumado a este cuadro oscuro, una enfermedad de este tipo tenía también implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar el dolor, por su dolor. Según la ley, Levítico 15, 25 al 27 dice que una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar del culto de Dios. Gloria a Dios. Al parecer esta enfermedad la habría condicionado su religión, su relación con Dios a lo largo de los años. También le impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. Gloria al Señor, ya que ella era impura o inmunda y nadie se le podía acercar porque podría, gloria a Dios, su condición entrar en las vidas de otros, gloria a Dios. De ahí que esta historia ocupa un lugar predominante en los tres evangelios sinópticos. El caso ilustra cuán perseverante debe ser la búsqueda de la ayuda del Señor por parte de los que sufren en este mundo y cuán cerca de ellos está el socorro divino. Aquí aprendemos que para recibir el favor de Dios, todo lo que hay que hacer es perseverar en entender la mano de la fe y tocar tan solamente su manto de justicia y misericordia. Gloria a Dios. Los incrédulos y los que rechazan al Señor están hundidos en su miseria porque así lo quieren. Pero todo el que busca a Jesús lo encuentra. Otra cosa que se aprende en este acontecimiento maravilloso es que si bien las multitudes pasan junto a Jesús y hasta lo aprietan, son muy pocos los que dan el verdadero toque de fe que puede conducir al necesitado a una total restauración como aquella señora. Gloria a Dios. En otras palabras, no basta con estar junto con los que creen en el Señor y le sirven, sino que es necesario acercarse a Él con una fe firme y decidida. Aquella mujer, quizás si la hubiesen tratado hoy día, le hubiesen dicho que tenía cáncer, porque
según la enfermedad que ella tenía era incurable. Gloria a Dios. Y el cáncer todavía supuestamente no tiene cura, porque el Señor lo puede curar. Gloria a Dios, y ha curado a muchas personas, pero para mucha gente, pues como esto no tiene cura, mucha gente a veces cuando se sienten con estos males lo que hacen es que se quitan la vida porque no tienen al Señor en su corazón y en su vida. Gloria a Dios. Dice que Jesús responde al creyente cuya fe vence cualquier obstáculo y está dispuesto a dar testimonio público de la obra de Dios en su vida, como esta señora. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el desarrollo de la parte número 1, que se titula ¿Qué se necesita para recibir un milagro? Gloria a Dios. Aquí dice que tiene algunas definiciones, como dice que una mujer, Eusebio, basado en una tradición antigua, este es un escritor antiguo, decía que esta era una mujer gentil de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos. El flujo de sangre, esta frase del griego, nosei hematos, describe una hemorragia crónica, probablemente de su sistema reproductor. Y se vino por detrás, o sea, siendo gentil y por sufrir el flujo de sangre que se sentía indigna de presentarse a Jesús de frente, por eso fue que ella vino por detrás y tocó su manto. Gloria al Señor. El inciso A, sentir una profunda necesidad. En el momento que la mujer del flujo de sangre acudió de manera desesperada para buscar la obra divina, el Señor Jesús se encaminaba a resolver una llamada urgente. Él había respondido bondadosamente y positivamente a las súplicas de Jairo e iba con él para sanar a su hija agonizante. Una numerosa multitud había estado junto a él desde su llegada de Gadara. Y saben que en Gadara él hizo otra persona que sanó allí, que estaba endemoniada, el endemoniado gadareno. Y dice que al oír que se dirigía a casa del principal de la sinagoga, nadie se apartó de él. Como les dije anteriormente, mucha gente iba detrás de él porque habían escuchado de las cosas que él hacía y siempre estaban detrás del maestro, gloria a Dios. Pero muchos no tenían esa fe, estaban solamente buscando a ver qué pasaba en ese sitio, qué cosas pasaban, gloria a Dios. Y como usted sabe que siempre hay mucha gente que están ahí, gloria a Dios, el ave que más nosotros conocemos, que es el averiguado, siempre está metido en los sitios, gloria a Dios, para averiguar las cosas. Dice, una numerosa multitud había estado junto a él desde su llegada, al oír que se dirigía a la casa de este principal de la sinagoga. Mientras él se dirigía hacia la morada de este angustiado señor o padre, una mujer logró con muchísimo esfuerzo acercarse a él porque tenía una gran necesidad. Gloria a Dios. Vemos que el flujo de sangre que desgastaba y destruyó el cuerpo de esta pobre mujer era una hemorragia crónica que había padecido por 12 años. No lo dicen los escritos, pero quizás se tratara de un caso de cáncer incurable, como les dije anteriormente. El evangelista Marco describe los 3 grados de esta tragedia. En primer lugar, informa que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Esto indica que ya había estado en manos de cuantos doctores había y se había aplicado todas las medicinas disponibles. Gloria al Señor. En segundo lugar, dice que explica que la enferma había gastado todo lo que tenían. Ya para entonces, el negocio de la medicina y la ambición de los profesionales de la salud afectaron la economía de esta enferma. En tercer lugar, el escritor dice que lo lamentable era que nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta es una situación
en que se encuentra un gran número de personas hoy en día, gloria a Dios. Bendito Quizás aún entre los más cercanos a nosotros haya alguien en un estado tan deplorable como ese, pero hay esperanza de restauración. Y el primer paso para ello es sentir la gran necesidad de salir en busca de ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Gloria a Dios. Después que todo nos falla, gloria a Dios, tenemos que buscar a Cristo, que es el único que no nos falla. Gloria al Señor. Entramos al inciso 2, inciso B. Acercarse a la persona de Jesús con la actitud correcta. No se da la identidad de la mujer del flujo, excepto lo que dice Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia del siglo IV. Este obispo creía que esta mujer era una gentil de la región de Cesarea de Filipos. Posible que estuviera en Capernaum buscando los últimos recursos para su mejoría. Es de suponer que se encontraba decepcionada de la vida y con pocas ganas de seguir luchando. Sin embargo, gloria a Dios, el peor estado de salud apareció en su corazón, la primera vislumbre de esperanza cuando oyó de Jesús. Alabado Gloria a Dios. Ya ella había escuchado de Jesús, de las cosas que él hacía. De ahí en adelante, si el saber acerca de Jesús llegaba a desarrollar en ella el querer buscar al Cristo sanador, su vida habría de cambiar completamente. Esto es lo que sucede en toda persona que, sabiendo que Jesús desea acudir a él, y hace hasta lo imposible por acercarse a su presencia por la fe. Dame un minutito, hermano Ángel. Amén. La versión en el Evangelio según San Mateo añade algo, el Sagrado Escritor dice que esta mujer decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Ella lo propuso, ella se formó un plan en su corazón y ella lo puso en acción. Cuando el hermano José leía pues el pensamiento central donde tocaba pedir, se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, nos muestra a nosotros y tenemos que desglosarnos que en la oración Santiago decía pedir, no recibir, porque pedir como mal. Entonces tenemos que saber cómo pedir. En la manera, si en la oración me estoy pidiendo y no estoy viendo un resultado, pues me corresponde entonces ¿qué? Buscar en qué área estoy fallando, o buscar ir más allá en la búsqueda del rostro del Señor. Y cuando yo haya pedido y yo haya buscado, el resultado final será que cuando yo llame, ¿qué va a pasar? Se abrirá. Amén. Y veré la petición. Y esta mujer propuso en su corazón, aún así como dijo el historiador Eusebio, en este caso, no Josefo, pero Eusebio, que dice que esta mujer era de Cesarea, de Filipo, alabado, era una mujer gentil. Mas sin embargo, en el otro evangelio, el Señor dice, porque esta también era hija de Abraham, en otro caso, hablando del Señor. Amén. También hacía falta la necesidad. Y ahí lo dejo. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Esto dice, es lo que sucede en toda persona que, sabiendo que Jesús desea acudir a él, y él hace hasta lo imposible. Es importante aquí que dice, por acercarse a su presencia por la fe. Por eso es que tenemos que ser, que, como dice aquí el tema, perseverantes. Tenemos que perseverar. Y si no nos contesta de una forma, pues mira, tenemos que seguir hasta que el Señor sea el momento, gloria a Dios, en que nos sane. Gloria al Señor, porque esa enfermedad no estaba ahí. Y si no estaba ahí, tiene que irse en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Abundando un poco más, dice, sobre el proceso de buscar y hallar la misericordia divina, podemos asegurar que el corazón de esa mujer se ve en los 3 pasos de la fe, denominados con los términos latinos noticia, asencia y fiducia. Primero, ella oyó que Jesús, es decir, recibió información o noticia sobre las cosas que el Señor podía hacer. Ese es el aspecto intelectual de la fe, la llegada de las buenas nuevas. Segundo, aceptó en su corazón, es decir, hubo en ella un asentimiento de que Jesús podría ser su único medio de restauración. Aquí vemos
el aspecto emocional de la fe, aceptar a Jesús. Tercero, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Este es su acto fiduciario o de confianza plena en el poder de Dios. Gloria a Dios. Esta es la parte práctica de la fe, sin la cual nada es posible. La actitud sencilla de esta mujer de fe se describe en el versículo 28. Quizá pensaba en que había en el vestido de Jesús, algún poder mágico que podría sanarla. Quién sabe si ella pensó que Jesús usaba la magia, pero porque ella había escuchado muchísimas noticias de Jesús, pero Jesús no usaba la magia, lo que usaba era el poder, gloria a Dios, que venía del Padre, gloria a Dios, de Dios. Pero no la podemos culpar por su ignorancia. Recordemos que al principio de la vida cristiana puede el creyente incurrir en algunos errores. Sí, Señor. Pero el Señor los comprende, los disculpa y responde a la actitud del corazón, no tanto a los actos extremos. Por otra parte, digamos que esto le sirvió como punto de contacto para afianzar la fe. Gloria al Señor. La parte 2. Entramos a la parte 2. ¿Cómo se realiza un milagro? Gloria al Señor. Aquí tenemos también otras definiciones. Dice aquel azote, la palabra griega mástigos, se puede traducir como aflicción o plaga. ¿Y quién me ha tocado? Él se refería a un toque intencional, no a los accidentales choques o rozaduras con la multitud que lo apretaba, como le dijeron a aquellos los discípulos, que como te aprietan, pues, porque tú preguntas si alguien te ha tocado, porque se supone que cuando están en una multitud aprietan a la gente, gloria a Dios. En esta semana hubo por ahí una persona que estaba dando un concierto y había tanta y tanta gente que se formó un revolú y murieron unos cuantos, mataron a otros les dio ataques y tuvo una cosa bien horrible porque había mucha gente. Y cuando hay un sitio de esos que van estos artistas, se llenan tanto a veces que el público no tiene el modo ni de respirar bien, gloria a Dios. Así que cuando nosotros vamos a un sitio y hay mucha gente, siempre tenemos que tocar a alguien, porque es como cuando estamos, gloria a Dios, en un tren o en algún sitio que hay mucha gente, está pegada a nosotros, también a veces los rozamos sin querer o nos vamos de momento cuando el tren frena o la guagua frena y los tocamos y pedimos perdón, gloria a Dios, porque a veces mucha gente se molesta, gloria a Dios, sabiendo que no es una cosa que uno lo haga adrede. Gloria al Señor. Vamos a un verdadero toque de fe cambia las cosas. Dice que es interesante la actitud que asumió Jesús en torno al toque desesperado de la mujer que logró abrirse paso hasta llegar a él. Por una parte, se debe reconocer que no cabe ninguna duda que Jesús sabía quién le había tocado con fe para sanar. Por la otra, se debe señalar que lo que él quería era dar lugar a la expresión gozosa de la beneficiada. Gloria a Dios. Ella había recibido algo, pues lo que quería era que ella dijera, gloria a Dios, lo que había recibido. Jesús, la fuente espiritual de toda gracia y poder, emanó la virtud sanadora que se hizo realidad física en el cuerpo de aquella mujer. Cualesquiera que hayan sido las úlceras, heridas internas o infecciones que hayan estado destruyendo su interior, fueron sanadas totalmente por el poder que salió de Jesús, fuente de vida. Gloria a Dios. En el tiempo presente siguen sucediendo milagros como el de la mujer de Capernaum. Los mismos médicos han quedado perplejos al volver a examinar un tejido u órgano afectado que haya sido sanado instantáneamente por el poder de Cristo. Hemos escuchado muchos testimonios aquí en la iglesia, gloria a Dios, de gente que han ido y
le han encontrado la enfermedad y luego cuando ellos han pedido al Señor, el Señor los sana, y cuando vuelven al médico, el médico le dice, no sé cómo ha sido, pero usted está completamente sana. Gloria al Señor. Así que eso también es, aleluya, un buen testimonio para cada persona. Dice que en el tiempo presente también siguen sucediendo milagros como este. Se han registrado centenares de casos en que las placas radiológicas y todos los análisis clínicos han detectado un daño incurable, pero después de la obra de gracia no han quedado ni huellas del antiguo mal. Alabado Dios. Gloria a Dios. Esto no nos extraña porque Cristo es la acción creadora por la que existe todo lo que ha sido hecho. Gloria a Dios. También se debe destacar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios, como dice Hebreos 13:8. Entramos al inciso B. Jesús es la fuente viva de poder y de gracia sanadora. Es probable que la mujer pensara que el vestido de Jesús poseía poderes extraordinarios. Y quizá algunos lo tomen así, porque hasta la fecha hay quienes hablan de reliquias u objetos sagrados como fuentes de poder celestial. No creemos que esto sea así. El poder no estaba en el vestido de Jesús, sino en él mismo. Gloria a Dios. Lo que en la actualidad creen que por llevar en su cuello un crucifijo o por tener en casa un objeto sagrado o la Biblia, todo les saldrá bien, están muy equivocados. Gloria a Dios. Esto es lo que se lleva adentro, lo que toca el corazón de Dios. Esta mujer llevaba suficiente fe para recibir un milagro como el que Jesús hizo con ella. Y el momento en que la mano de esta creyente se alargó para tocar a Jesús, el poder, toda la plenitud de Dios encarnada en Cristo obró un milagro. Sí, Señor. Gloria al Señor. No fue una parte de Jesús se le saliera por el borde de su manto, sino que fue, gloria a Dios, la fe de ella que la llevó a aquel gran milagro de sanidad. Gloria al Señor. El Señor conoció que había salido de él una virtud sanadora, pero esto lo percibió por su omnisciencia, gloria a Dios, porque él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, gloria a Dios. También sabía quién lo había tocado, porque el Señor sabe todo. No necesitaba que otros se lo dijeran. Lo que vemos en la pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos?, es más bien un examen al corazón de la mujer sanada. Gloria al Señor. Era para darle a ella una oportunidad de confesar con su boca lo que había sido hecho en su cuerpo y en su corazón. Gloria al Señor. Los discípulos, ignorantes de lo que realmente había sucedido, confundían aquel toque específico de fe con todos los apretones y rozaduras de la gente que estaba rodeando a Jesús. Aquí hay una tremenda lección para los que forman parte de las multitudes y congregaciones que llenan los templos. Muchos pueden estar cerca, pero solo los que con fe extienden su mano y tocan al Señor reciben las bendiciones que buscan. Señor. Gloria a Dios. El versículo 32 habla de Jesús que miraba alrededor para ver quién lo había hecho, quién había hecho esto. No es que no lo supiera, pero quería que la persona beneficiaria o beneficiada viniera voluntariamente a confesar el milagro. ¿No será eso lo que el Señor está esperando de nosotros? Gloria al Señor. Eso mismo es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Antes de entrar a la parte 3 o última parte, si alguien tiene algo que decir o alguna aclaración. Sí, Ángel, ¿verdad? Yo pensando, ¿verdad? En esos tiempos que una mujer que estaba en esos días del mes, o como esa mujer que estuvo 12 años con ese flujo de sangre, siempre estuvo impura durante ese tiempo. Y las mujeres que estaban en esos días del mes también eran impuras. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, cuando joven y niña, a la mujer tampoco se le permitía hacer nada en la iglesia cuando estaba en esos meses. La iglesia como que
consideraban a la mujer también impura en esos días. Entonces, cuando con el tiempo cayeron en cuenta como que eso es normal, ya dejaron a la mujer participar en la iglesia. Amén. Esas son cosas normales, pero ya en esta señora pues no era normal. Ya era una cosa normal porque ella estaba padeciendo por tantos años. También se le consideraba impura. Sí, exacto. Y eso pasaba antes en las iglesias también. Ya. Sí, por eso era que en ciertos momentos las mujeres no podían ocupar puestos en la iglesia, porque pensaban en muchas de esas cosas que en el Antiguo Testamento se llevaban, pero que ya luego en el Nuevo Testamento el Señor dice que hizo... Pero eso te estoy hablando de tiempos atrás de la iglesia antigua. No. Como quien dice, no hace mucho. No, sí, también todavía sucede todavía en ciertas iglesias. Desde los 900 para acá es lo que ella está hablando, que Amén. todavía se practicaba todo eso legalismo. Amén. Vamos entonces a entrar, si no hay nadie más que tenga alguna... Sí, voy a reforzar ese comentario de ella. Y no estoy hablando de los 800, estoy hablando de este siglo XX y el siglo XXI. Actualmente existe una organización que si la mujer está en el tiempo de la regla, no puede ni tomar ni santa cena. ¿De dónde vienen estos disparates y estos enredos? Porque todavía los hombres no se le han abierto los ojos. Por eso leí Colosenses adrede. Porque Colosenses tiene que ver con esto. Porque son doctrinas y mandamientos de hombres, normas y reglas que no se sujetan a la palabra de Dios. Entonces a una mujer de Dios que está en el tiempo de la regla, no se le deja participar de la Santa Cena. Entonces le está diciendo que si Cristo viene, se queda, porque está en ese tiempo. Ahí es donde llega el conocimiento y el entendimiento de los hombres, que yo les refuto a todo el que se quiera levantar por la palabra, y es lo que mi esposa dice. Amén. Que aún así del concilio donde nosotros veníamos, se acostumbraba a eso, y te estoy hablando de los 70 y de los 80, no estoy hablando de los 1800. Y todavía hay gente ignorante. Porque todavía esta mujer vino expresamente donde Jesús, porque Él fue el que la sanó. El resto del pueblo no tenía necesidad de saber nada. Jesús estuvo buscando y mirando, dijo, espérate, este toque es diferente. Me tocaron, pero este toque es diferente. Ahí dice que virtud traducido es poder. Jesús sabe que es una fuente de poder salió. Entonces Jesús dijo, espérate, está cerquita el que me tocó o la que me tocó. Y comenzó a mirar. Y cuando su mirada se entrelazó y se conectó con ella, lo que pasa cuando nosotros lo vemos con los ojos espirituales, nos quedamos parados, nos quedamos frisados y tenemos que irnos a sus pies y reconocer, alabado Dios. Amén. Y ahí le contó todo el Señor. Y ahí el Señor le dijo, mira, no le dijo que la había sanado, sino que la había salvado, porque primeramente, como la clase anterior, viene primeramente la salvación y después, aunque Dios es Dios y Él va a ser como Él le plazca, amados. Ya, ahí me cayó, no hablo más nada. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar rapidito a la parte 3. La confesión del milagro fortalece la fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El inciso A dice, un corazón agradecido no puede callar. Dice, a veces no entendemos la voluntad de Dios y nos parece muy exigente, pero lo cierto es que este tipo de ejercicio espiritual es necesario para que nuestra fe se haga más fuerte y persistente. Gloria al Señor. Cuando la mujer vio que Jesús insistía en buscar a la persona beneficiada, salió como si hubiese robado una bendición que quizás no les correspondía, o tal vez pensaba que no haber solicitado el favor con anticipación le haría perder el efecto de aquel milagro que acababa de experimentar o recibir. Gloria a Dios. Por eso regresó temiendo y temblando, dice, que ella regresó sabiendo lo que en ella había sido hecho. En ese momento los ojos de todos se fijaron en ella con gran expectación. Todos se preguntaban a aquel qué le sucedía en el momento en que el Señor escuchara su confesión. Todos estaban preguntándose qué pensaría el Señor con esto que ella está confesando. Su actitud humilde no fue menos ejemplar que la fe con que había venido a tocar escondidas el vestido del Maestro.
se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así postrada humildemente, con lágrimas de gozo y gratitud, y con palabras entrecortadas expresó lo que había sucedido en su cuerpo. Gloria al Señor. Esto le sirvió también para fortalecer su fe. No cabe duda de que descansaba en la esperanza de que Jesús había tenido suficiente poder para sanarla y tendría también mucha misericordia para perdonar su osadía y su raro atrevimiento. Gloria al Señor. Quiera el Señor que el miedo no nos prive de las más gloriosas bendiciones que están disponibles para los que se acercan a Él con plena confianza. Gloria a Dios. Recordemos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como dice Romanos 10:10. Gloria a Dios. El inciso B: un corazón agradecido recibe mucho más de lo que pide. La respuesta final de Jesús demuestra que él tenía otras razones para someter a la mujer sanada a la confesión humilde. El Señor quería que esa fe inicial que la había traído en busca de sanidad desarrollara otras dimensiones más sublimes. Ella buscaba salud física, pero también necesitaba salvación eterna. Gloria a Dios. Jesús no iba a permitir que se fuera sana del cuerpo y enferma del alma. Este es un ejemplo para los que andan tras los beneficios materiales solamente. También tenía planes de enviarla por un sendero de paz y gozo permanentes. Gloria a Dios. Ya había sido objeto de su poder sanador, pero era necesario que escuchara su palabra vivificante. Finalmente, se debe reconocer también que Jesús quería, gloria a Dios, desarrollar la fe de Jairo, el padre angustiado, a quien se le hacían largos los segundos que transcurrían en la interrupción de la caminata hacia su casa. Pero Jairo necesitaba estar plenamente convencido del poder de Jesús. Mucho le iba a servir esta lección. Gloria a Dios. Si él quizás no hubiese visto esto que el Señor hizo con esta mujer, quizás no había tenido esa fe tan grande que él puso en el Señor. Después de haber confesado toda la verdad, la mujer recién sanada escuchó las palabras que necesitaba para que la obra en ella fuera completa. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En una sola expresión recibió de los labios del Maestro la esencia del Evangelio Salvador, salvación, la cual incluye el alma y el cuerpo y que se recibe únicamente por la fe. Pero no se habla aquí de una fe intelectual ni emocional solamente. Se tiene en mente la fe práctica, la fe que vence obstáculos. Ve en paz, le dijo Jesús, la cual viene solamente cuando se ha recibido la salvación completa. Una paz espiritual basada en el perdón y la justificación por la fe es la única que perdura y produce resultados en la vida cristiana. Sanidad de cualquier azote, plaga o aflicción, lo cual es parte de la obra realizada por Jesús en el Calvario e impartida por el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Dice, por 12 años había llevado en su cuerpo, esto es parte del resumen general. Dice que el estudio de hoy nos ha ayudado a analizar la experiencia de una mujer que por 12 años llevó en su cuerpo un sufrimiento que la hacía sentirse miserable. Había agotado todos sus recursos y no había para ella más esperanza, pero felizmente oyó hablar de Cristo Jesús, es decir, recibió la noticia de que alguien podía ayudarla inmediatamente. Ella sintió aceptando la alternativa que le quedaba y demostró absoluta confianza, realizando el acto fiduciario que se necesita para apropiarse de la gracia provista para todo mal. Así procedió ella a dar los 3 pasos fundamentales de la fe y vino a Jesús, tocó el borde de su manto como punto de contacto para la fe que le daba el impulso de seguir adelante. Gloria a Dios. Por su parte, Jesús sabía lo que estaba sucediendo en su vida y en la de la enferma. Sin embargo,
obligó a la beneficiaria o a la beneficiada a presentarse y confesar el milagro del cual había sido objeto. Al hacerlo así, el Señor estaba dando una lección muy importante. Impartió salvación eterna y paz espiritual para que la felicidad de su sanidad física fuera duradera. Gloria a Dios. Además, quería el Salvador proveer una enseñanza para el desarrollo de la fe de Jairo, a cuya casa él se dirigía para resucitar a su hija, y ella también, y también a todos nosotros. En general hemos aprendido que junto con las bendiciones de Dios, también recibimos la responsabilidad de confesar con nuestra boca lo que por haber creído con el corazón nos ha sido dada. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a las preguntitas que hay aquí. La número 1 la vamos a dar por aquí, hermano Carlos. Dice que existían varias razones por las cuales la mujer del flujo de sangre estaba angustiada y desesperada. Explíquelas en orden de importancia. Bueno, que dice que ella sufría hace 12 años de flujo de sangre, que ella gastó todos sus recursos en médicos. Amén. Y los médicos no encontraban cura ninguna. Entonces ella escuchó de Jesús que él sanaba. So ella fue a escondida entre medio del público y dijo en su mente que tan siquiera si tocara el borde del manto sería sana. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a la segunda. ¿Por qué Jesús responde ante la actitud del corazón y no a los actos externos? Gloria a Dios, hermano Richard. No tengo idea. Dice, ¿por qué Jesús responde ante la actitud del corazón y no a los actos externos? Bueno, porque a veces nosotros nos podemos confundir con cualquier cosa que hagamos, pero si ¿Y el corazón está aquí? el corazón está puro y Dios está viendo el corazón de uno. Ahí es que está la fe y la esperanza, gloria a Dios, para sanarnos, gloria a Dios. Mientras que el acto de tocar su manto se debía a su ignorancia espiritual al creer que tuviera poderes mágicos. Gloria a Dios. La número 3 dice, ¿por qué Jesús preguntó si alguien le había tocado cuando la multitud le apretaba? Hermana Maricel. Porque sintió que de él salió poder. Amén. Porque él sintió que de él había salido el poder o la virtud. Y la número 4 dice, de 2 razones por las cuales Jesús exigió que la persona beneficiaria lo confesara públicamente. Hermana Lilian. En primer lugar, quería dar una lección especial a sus discípulos sobre la realización de los milagros, y además el Señor quería que el nombre de Dios fuera glorificado ante la multitud. Amén. El Señor quería que ella viera allí, gloria a Dios, lo que había recibido. ¿Cómo sabemos que la sanidad de esta mujer fue completa? Hermano Darío. Ella lo testificó, hermano, y también Jesús lo confirmó. Amén. Dice que además de ser sanada de su enfermedad, fue salva de sus pecados y su fe fue reconocida por el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios. Y déjame limpiar un poquito aquí en lo que... Alabado Dios. Gracias Dios eterno, te damos Padre. A Dios sea la gloria, aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Gracias mi Gloria a Jesús. Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Gracias mi Jesús. Qué lindo el Señor. Alabado Dios. A Dios damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Dios les bendiga. Alabado Dios. Damos gracias al Señor por una preciosa lección. Alabamos al Señor. Por tanto es necesario, hermano, que cada vez que Dios hace algo en nuestra vida es necesario testificar. Ese es el valor. Alabado sea Dios. Porque en esta lección, pues como se dio ya anterior la de
la visita del Señor a la casa de Jairo, pues al Jairo, como dice el comentarista, a ver este acontecimiento, alabado Dios, en camino a su casa, alabado Dios, su fe se aumentaba más. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo que hablar una gran verdad. En el capítulo 4, después de haber sufrido aquella experiencia que Dios le permitió, él dijo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por eso yo le digo, amados del alma, a cada uno de nosotros, aún así lo que nosotros muchas veces creemos que fue un milagrito, no es un milagrito, es la grandeza de nuestro Dios, la grandeza del Señor, las cosas, las maravillas que Dios hace. Es necesario testificar, alabado sea Dios, para que podamos seguir escuchando la grandeza y viendo la poderosa mano de Dios. Esta mujer no estaba muy equivocada de lo que iba a acontecer más luego en la vida de los apóstoles. La Biblia recita en el libro de Hechos que aún así los enfermos, cuando pasaban por donde estaba Pedro, se sanaban ¿con qué? Con la sombra. Con la sombra de Pedro se sanaban. Por ahí cantamos: alabado sea el Señor. Y luego que aún así los sudarios del apóstol Pablo enviaban para que se los pusieran a los enfermos. ¿Y qué sucedía? Y los enfermos se sanaban, amados, alabado Dios. Porque es a través de que del poder de nuestro Señor Jesús. Saludamos a nuestros hermanos que se conectaron, que la paz de Dios siga llenando sus vidas. Les hacemos una invitación para que este jueves se conecten en nuestro servicio evangelístico. Alabado Dios, saludo al pastor Manuel Antonio Piñera Chávez allá en Nicaragua. Alabado Dios, que nos gozamos de la maravilla del Señor. Que Dios te continúe bendiciendo, Manuel, y a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares, siervos y ministros del Señor. Nos despedimos porque tenemos el informe de Escuela Bíblica, que es un informe interno, alabado Dios, que pues no corresponde a nosotros solamente saberlo. Que Dios les bendiga, alabado sea.